Y muy buen día tengan todos y bienvenidos una vez más. Y sí, sabemos que la Hero 11 es mucho mejor en tecnología, en características, tiene muchas más cosas, pero valdrá la pena pagar un poco más si tuviéramos la 8. Eso es lo que quiero averiguar en este video, porque ni yo mismo te sabría decir. Ahora vamos a comparar video contra el video, a ver si realmente vale la pena, si la calidad de una vale la pena pagar el dinero un poco más por la otra cámara. En el 2019 la GoPro lanzó la Hero 8, en su época una de las cámaras más queridas y con uno de los mejores rendimientos. Pero en el 2022 GoPro sacó la Hero 11, seguido después en el 2023 por la Hero 12, la cual hice un video que dije que no creo que valía la pena hacer el upgrade porque no veía tanta diferencia, sino que un poquito aquí, un poquito allá, como para justificar el salto, pero realmente no veía una gran diferencia por la que invertir 100, 150 pesos más. Pero en 2022 GoPro lanzó la nueva Hero 11, que sí vi una notable diferencia en cuanto al rendimiento, en cuanto a la calidad, en cuanto a la duración de la batería. Creo que sí marca la diferencia, pero aunque parezca que la 11 supera en todo a la 8, en todo por supuesto, menos en el precio, hay que hacer una prueba una imagen al lado de la otra. Aquí tengo, la voy a poner a grabar las dos simultáneamente. Vamos a grabar audio, vamos a grabar video, vamos a ver la estabilización, vamos a ver todo. Y bueno, ya aquí en el estudio ya tenemos las dos imágenes, una al lado de la otra. Yo creo que aquí es el mejor lugar para poder compararla y poder escoger a ver cuál es la mejor. Aquí de entrada ya veo que la 8 pierde mucho detalle aquí en la parte de las nubes. Cuando está a contraluz veo que pierde mucho detalle. Miren aquí como la 11 mantiene todas las nubes, todos los detalles. No todo, porque aquí en la orilla también se ve que pierde un poco, pero la 8 pierde un poco más. Si le damos play, también veo que el destello del sol también ilumina todo el video, como prácticamente lo echa a perder. Mira aquí como pierde mucho detalle aquí arriba. Sin embargo, la 11 coge más detalles, no todo, porque también vemos que se pierden algunos, pero sí un poco más. Y el destello sí por aquí le da la imagen completa y la echa a perder. También tener en cuenta de que la 11 tiene un sensor más grande, quiere decir que en condiciones de poca luz y a contraluz va a funcionar mejor con un sensor más grande. Aquí también en los colores, acuérdense que la 11 tiene 10 bits de color y la 8 solamente tiene 8 bits. Pero aquí vemos que los colores son un poquito más naturales en el rojo aquí. Y aquí este rojo está como verdoso, está un poco más desaturado. Y la 11 vemos que también se defiende muy bien en los colores. Las nubes aquí, ni hablar. Se pierde mucho detalle. Y en los destellos también veo que toda la zona queda como iluminada, un color azul, algo así. Sin embargo, la 11 vemos que mantiene, aunque salen los destellos también, pero no pierde, no echa a perder toda la imagen. Aquí en el cielo el azul también se ve que está azul un poco más natural. También sería bueno hacerle aunque esto yo lo grabé en 5K, 5.3K, y de ahí lo rescalé a 4K. Vamos a hacer un zoom a ver qué tanta diferencia hay. No se ve mucha, pero sí creo que aquí mantiene más la nitidez un poquito, no mucho, pero sí se ve una diferencia, aunque sea poco, pero se ve la diferencia de uno a otro. Este verde se ve mejor, las sombras y las luces se ven mejor reproducidas aquí que aquí, aunque aquí quizás lo podemos contrastar un poquito, pero sí se ve una diferencia. No ven aquí como los lentes, como los destellos esos de lente le dan a la imagen completa. Se nota mucho la diferencia, la verdad, por el sensor más grande y los 10 bits de color.
Y en la parte de la cámara lenta realmente no noto mucho la diferencia, porque las dos la grabé a 120 fotogramas por segundo, así que no voy a ver ninguna diferencia. Pero lo que sí, la 11 permite llegar a 240 fotogramas por segundo. Y 120 no solamente 2.7K, sino que hasta 4K. Quiere decir que nos da un poco más de ventaja en eso. Y haciendo una prueba de audio a ver el micrófono cómo se oye en cualquiera de las dos. Yo me imagino que en la Hero 11 se debe oír mejor. Déjame hablar cerca de la cámara aquí y ahora estoy hablando un poco más lejos. Yo creo que se debe oír mejor, digo yo. Debe mejorar mucho los micrófonos porque yo le he incluido un micrófono aquí arriba, pero no lo sabremos hasta que no llegue al estudio y ponga una imagen al lado de la otra y haga la comparativa. Así que el video se va a terminar en el estudio porque aquí no puedo decirte, pero bueno, por lo menos ya pueden ir mirando y sacando conclusión a ver qué cámara se oye mejor. Aunque se oigan mejor o se oigan muy bien, yo prefiero usar micrófonos inalámbricos como el de DJI o Wireless Go, que es el que yo uso normalmente, siempre. Y la GoPro tiene un accesorio que se llama Media Mod. Ya con ese accesorio podemos añadirle micrófonos, pero los micrófonos, en caso de que no lo tengamos a mano, se nos acabó la batería, yo creo que también es bueno tener un buen micrófono que grabe buen audio. Así que todas las configuraciones están en el mismo, en lo mismo, no cambiamos nada ninguna. Así que vamos a ver cuál se oye mejor. Y yo creo que aquí la GoPro 11 gana también, porque en la 8 veo que deja pasar mucho ruido y en la 11 elimina mucho más el ruido y se oye más clara la voz. En el Time Warp, que es cuando uno se mueve y hace la cámara rápida, sí veo una diferencia pequeña. Solamente en la 11 veo que es más estable. La 8 como que se va moviendo mucho, no aplica la estabilidad bien. Y eso que todas las configuraciones estaban iguales. Y de noche también quise coger las estrellas, pero aquí en Miami hay mucha luz, tenía que irme al monte, no sé, a poder ver las estrellas, por eso no pude coger. Y aquí en la estabilización creo que la 11 también se ve una ligera diferencia. La 8 tiene una estabilización de 2.0 y la 11 tiene hasta 6.0. Se nota una pequeña diferencia solamente. Parece que también no moví mucho la cámara, pero yo creo que en condiciones mucho más difíciles la 11 debe desarrollarse mejor. Yo también noté mucho la diferencia en los colores, en las highlights, en las sombras, igual que en los videos. Así que definitivamente en la foto también gana. Bueno, y en el tema de la batería, las dos, esta dura un poquito más, un 10% más que esta. Pero teniendo en cuenta que este tiene un display adelante, un display atrás más grande, un sensor más grande que va a consumir más corriente, aunque también tiene un nuevo procesador que es un poco más económico y que duren lo mismo, yo creo que la batería gana aquí. Aquí sí, una batería más grande también, y Enduro Battery, que es una batería que es más resistente y más eficiente. Hasta en condiciones de frío cuando estamos en el Polo Norte, también no se va a frizar la batería y el rendimiento no va a bajar tan rápido. Conclusión, yo creo que gana la 11. No importa el precio, si hay que pagar 100, 200 más, vale la pena. Cada centavo va a valer la pena. Tiene un sensor mejorado, tiene un procesador mejorado también, más eficiente. La batería funciona mejor. También se le puede remover el lente para poder ponerle filtros ND y dar una imagen más cinemática. Así que yo creo que sí vale la pena invertir en las 11, y si no tienes, y si puedes en la 12, mejor todavía. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, una manito para arriba, así me apoyarán mucho en el canal de YouTube. Yo creo que cuando dan muchas manitos para arriba, por supuesto, si les gustó el video, YouTube lo que hace es que lo recomienda un poco más y el video tiene mucho más views. Este va a ser el último video del año. Espero que les haya gustado. Si no, una manito para abajo también.
suscríbete al canal si no te has suscrito y nos vemos una vez más en el próximo año con nuevas ideas. Chao.